formas de expresar las funciones. Vimos que las formas de expresar una función son diversas, mediante una fórmula, mediante una tabla de valores, mediante una gráfica y también vimos mediante diagramas de Venn. Pensemos en una función en particular, por ejemplo, y es el doble de x. ¿Cómo representamos esa función? Mediante una fórmula. Escribimos y es igual a 2 por x, o sea, y es igual al doble de x. Mediante un diagrama, si le damos algunos valores a x, por ejemplo, del 1 al 4, valores enteros, vemos que 1 se va a relacionar con su doble, o sea, mediante la fórmula. El doble de 1 es 2, entonces 1 se va a relacionar con 2, el doble de 2 es 4, el doble de 3 es 6, el doble de 4 es 8. Si lo vemos en una tabla de valores, le damos a x estos valores, entonces y, que es la variable dependiente, va a tomar, en el caso de x vale 1, entonces y va a ser su doble, 2 por 1 es 2, o sea, cuando x vale 1 y vale 2, cuando x vale 2 y vale 4, cuando x vale 3 y vale 6, cuando x vale 4 y vale 8. Podemos ver los pares ordenados y escribir la función también como este conjunto de pares ordenados. Vemos que la primera componente no se va a repetir, porque se trata de una función. Si acá volvería a aparecer el 1, entonces no estaríamos frente a una función, ya que el 1 se relacionaría con el 2 y con el 4. Acá no sucede eso, hablamos de una función. Igual si vemos una tabla, la primera componente no se tendría que repetir, acá no puede aparecer el 1 nuevamente, o el 2, o el 3, sino ya no se trataría de una función. Podemos hacer la representación gráfica, teniendo la tabla de valores, armando los pares ordenados. Representamos mediante un sistema de ejes cartesiano. Sabemos que la primera componente, que es los valores de x, se representan siempre sobre el eje horizontal y la variable dependiente sobre el eje vertical. Sabemos que los pares ordenados son puntos en el plano, entonces tenemos el punto de coordenadas 1, 2, vemos 1 en x, 2 en y, y tenemos ese punto, el punto A, 2, 4, 3, 6 y por último 4, 8. Si agregamos valores al dominio, si agregamos valores a x, valores intermedios, por ejemplo, entre 1 y 2, sería 3 medios, tendríamos que, si x igual a 3 medios, entonces y sería igual a 3, tendríamos este punto que se encuentra acá, y así podemos darle más valores al dominio, y vamos a ver que acá vamos a tener una sucesión de puntos alineados, o sea que la gráfica va a ser una recta. Para saber si una gráfica representa a una función, la gráfica acá es la recta celeste, acá está poligonal abierta celeste. Si quiero saber si estas gráficas representan a una función, hay que realizar la prueba de la recta vertical, la cual consiste en trazar diversas rectas verticales y luego ver la cantidad de intersecciones. Si no hay rectas verticales intersectando la curva en 2 o más puntos, entonces se trata de una función. Por ejemplo, acá, estas dos rectas que se han trazado, vemos que intersectan a la gráfica en un solo punto. Tanto esta recta como esta recta y cualquier recta vertical que tracemos, vamos a ver que va a intersectar a la gráfica en un solo punto. En este caso vamos a decir que estamos en presencia de una función. O sea, esta gráfica representa una función. Por ejemplo, acá, si vemos esta gráfica, vemos que ya esta recta vertical la ha intersectado en 2 puntos. O sea,
si ya la intersecta en más de un punto, vamos a decir que la gráfica no representa a una función. Por más que si trazáramos otra acá, esta la intersectaría en un solo punto. Si ya hay una de estas rectas verticales que tracemos que la intersecta en más de un punto, entonces vamos a decir que la gráfica no representa a una función. Bien, si tenemos la gráfica, por ejemplo acá, de una recta, queremos saber si esta representa a una función, lo que vamos a hacer es la prueba de la recta vertical. Vamos a trazar rectas verticales, o sea, perpendicular al eje de las X, y vamos a ver que estas rectas que tracemos, si cortan a la gráfica en un solo punto, como en este caso, vamos a decir que la gráfica representa una función. Por ejemplo, esta recta la corta en este punto. Si vamos viendo, esta otra recta vertical la corta solamente en un punto. Y así cualquier recta vertical que tracemos la va a cortar a la gráfica solamente en un punto. Entonces en este caso vamos a decir que la gráfica representa a una función. Si queremos saber ahora si esta gráfica representa a una función, vamos a realizar la prueba de la recta vertical para determinar en cuántos puntos una recta vertical corta a mi gráfica. Y si observamos, vemos que esta recta corta la gráfica, por ejemplo, la voy a dejar acá. Esta recta vertical G corta la gráfica en 2 puntos. Vemos esa intersección de mi gráfica con la recta y vemos que corta a la gráfica en 2 puntos, en el punto D y en el punto E. Si pasa esto, si la corta en 2 o más puntos, vamos a decir que esta gráfica no representa a una función. Y vemos que para el valor 7 del dominio, la imagen en Y son 2 valores, el valor 2 y el valor menos 4. Por lo que no estaría cumpliendo la definición de función que me dice que para cada valor de X tiene que haber un solo valor de Y. Y acá estamos viendo que para este valor de X, 7, tenemos 2 valores de Y. La imagen de una es 2 y la otra imagen, si seguimos hasta que corta la gráfica, es menos 4. Por lo que decimos entonces que esta gráfica no representa a una función. Ahora veamos esta otra gráfica. Realizamos la prueba de la recta vertical y vemos que para que sea una función, lo dijimos, la recta tiene que cortar a la gráfica en un solo punto y vemos que todas las rectas verticales que tracemos van a cortar a la gráfica en un solo punto. Si una de estas rectas cortaría, si por lo menos una cortaría en 2 puntos o más, ya diríamos que la gráfica no representa una función. Pero en este caso, vemos que ese punto va a cortar, esta recta va a cortar a la gráfica siempre en un solo punto. Cualquier recta vertical la podemos seguir así, vemos que van a cortar a la gráfica en un solo punto. ¿Esto qué significa? Que para cada valor de X vamos a encontrar un único valor de Y. Por ejemplo, para X igual a menos 1, vemos que la imagen es 1. O sea que para cada valor de X vamos a tener un único valor de Y. Por lo que vamos a decir también que en este caso
la gráfica representa a una función, porque todas las rectas verticales cortan a la gráfica en un solo punto.